está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para cuidar, para vivir. La aplicación de la vez pasada y la continuidad de hoy es más allá de la vida, ¿recuerda? Más allá de la vida, empezando en el 2024, todo lo que hagamos, el Señor ha puesto en mi corazón que lo estemos orando. Todo lo que hagamos, hermano, usted y yo, tenemos que consultar a Dios, por más pequeño o más grande que parezca. A mí me llamó la atención matrimonio del año pasado, tenían todos los recursos para irse de vacaciones y consultaron al Señor y el Señor les dijo 2 veces que no y no fueron, y bueno, el Señor hoy los bendijo en este año con un viaje para ellos juntos. Dios fue el que estuvo proveyendo todos los recursos y Dios es un Dios de orden, amén. Así que bien, vamos a empezar aquí con la segunda parte, más allá de la vida, y recordando que más allá de la vida de la que tú y yo tenemos hoy en día, pues siempre hoy tenemos un propósito en Dios y que todos tenemos una función que nos hace funcionar al 100%. En esa función está el plan perfecto de Dios que nos traslada para vivir perfectamente, amén. Entonces, bien, es importante que usted y yo, ahí está, ya, le subieron, ahí. Es bien importante que usted y yo entendamos que más allá de la vida son esos 3 factores. Estoy cumpliendo mi propósito, estoy funcionando en el orden de Dios y estoy caminando en ese plan perfecto. Eso es lo más importante. Y si quiero reiterar lo que hoy el Señor nos está llevando como familia. Principalmente hablamos el domingo que Dios pide cuentas al hombre en un futuro, donde dice la palabra que más Jehová Dios llamó al hombre, no a la mujer, y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando estaba cuchicheando tu mujer con la serpiente? Esas son las cuentas que Dios nos va a pedir de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero a la mujer vimos que le pide cuentas del presente. Entonces Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y Eva le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, lo que hoy haga usted, mujer, Dios le va a pedir cuentas del presente. A nosotros Dios nos va a pedir cuentas del futuro. Y una de las cosas que yo quiero en esta hora hablar, porque es algo tremendo, interesante que el Señor puso en mi corazón, la falta de propósito nos lleva a restarnos vida. Así que quiero que por favor en esta hora me acompañe, abra sus Biblias, por favor. Acá le digo dónde. Génesis 6:17. Cuando no hay un plan y un propósito, pues no somos inservibles. Lo único que Jesús maldice en el Nuevo Testamento es la higuera que no da fruto. Y Génesis 6:17, después de toda esta situación de Adán y Eva, que Caín mató a Abel y todo este rollo, dice la palabra aquí, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, y todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, dice la palabra, murió. Amén. Entonces, a mí me llama la atención que la vida, o más allá de la vida, es, ¿cuántos de aquí en algún momento llegaron a ver por pura chiripada este programa que se llamaba MasterChef? Levante su mano. Ay, aunque sea una vez, 1 o 2 veces. Bueno, la vida es algo así. Entonces, la salvación y la gracia son se puede decir que los ingredientes que Dios nos da para que tú y yo preparemos el plato para un plan de eternidad, ¿sí? Se preparan aquí en esta vida. Haz de cuenta que Dios te dio la gracia y la salvación y tú vas a preparar eso aquí para presentarlo en la eternidad, ¿no? Se va a presentar en el cielo. Y bien, cuando hay una final, cuando nosotros vayamos a morir, vamos a presentarle a Dios 3 platos. Lo que es primeramente la entrada, el plato fuerte y la guarnición. O sea, se lo estoy dando como algo simbólico, pero para que usted entienda
que cuando lleguemos al cielo no solamente Dios te va a abrir la puerta, eres salvo y éntrale. No, no, no. Nos va a pedir de los ingredientes que nos dio la gracia y la salvación, nos va a pedir primeramente nuestra entrada, el plato fuerte. Entonces, nuestra entrada, todos en algún momento vivimos solteros, jóvenes, adolescentes, y bueno, esa parte de la entrada, pues siempre tiene que llevar primeramente, eres tú preparando tu presentación. ¿Cómo te vas a presentar a tu futuro esposo? ¿Cómo te vas a presentar a tu futura esposa? ¿Cómo fuiste? Tu presentación es cómo fuiste como hijo, honraste a tus padres, amaste a tu mamá, amaste a tu papá. Entonces, número uno, tú vas a preparar tu presentación. Eso es número uno, tu presentación, número uno, con tu guarnición, qué tantas verduritas le metiste a tu vida en tu juventud. Y luego viene el plato fuerte, ¿no? El plato fuerte aquí es donde muchos están hoy en día desvariando. El plato fuerte por lo general siempre lleva una proteína. Y la proteína es el complemento. El plato fuerte es donde tú eliges a la ayuda idónea, a ella donde dices, ¿quieres ser parte de mi retazo con hueso? ¿Quieres ser parte de mi aguayón? La proteína es el complemento, lo laborioso, ¿no? Es el parteaguas de la vida, escoger si realmente ese pollito que quieres comerte o ese torito que te quieres comer es parte de tu vida. Y por último, el postre, y el postre vienen siendo los hijos, ¿no? Los frutos, el buen sabor, la alegría, lo que trae bendición al matrimonio, el final de la vida como pareja, como seres humanos, y vamos a cerrar con broche de oro con nuestros hijos. Así que Dios nos quiere acercar a lo eterno, y dice la palabra que se había desordenado todo con Adán y Eva, la maldad había aumentado mucho, y entonces dice la palabra que Él, a través de no haber un propósito de vida en la humanidad, Él trae un diluvio, y dice la palabra, destruirá toda carne que haya espíritu de vida, todo lo que hay en la tierra, dice, morirá. Y el 7:22 dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, hoy vamos a ver algo interesante, porque quiero que ustedes entiendan que el anhelo de Dios es que nosotros no nos hayamos salido del huerto del Edén. Hoy la vida, ese árbol llamado vida, hoy es Jesucristo, hoy es la gracia. Pero entonces Dios, dice la palabra ahí, si va conmigo a Génesis 6:1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sale? Entonces, 120 años es lo que el hombre iba a vivir, pero dice la palabra, pero había un hombre justo, ¿sí? Un varón, dice la palabra ahí en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, y caminó Noé. Noé terminó el arca a la edad, aunque usted no lo quiera creer, de los 600 años. Imagínense, 600 años. Se aventó aproximadamente, hay unos teólogos que dicen que se aventó 100, hay quienes dicen que fueron 120 años, pero una de las cosas que me llama la atención es que Noé era un hombre obediente, y ahorita lo vamos a ver bien importante. El arca es lo primero que Dios le dice a la iglesia. Hoy la humanidad está tan torcida, tan contaminada, que quiero que entiendan que el arca, y si quiere anotarlo, la mamá de Anita, ¿cómo se llama? Anótela ahí. El arca representa el corazón de Dios. En esos diluvios, en estas situaciones que hoy se está viviendo en el 2024, donde hay tanta maldad, tanta violencia, donde tú y yo estamos seguros es en el arca. Y el arca representa el corazón de Dios. Y dice la palabra en Génesis 6:18, si me lo puedes poner ahí en las pantallas, dice lo siguiente: Dios siempre tiene ese anhelo de estar con las familias, de estar con los matrimonios, de estar con los varones, con las mujeres, con los jóvenes. Dice Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Aquí Dios establece los dos géneros que Dios hizo formó.
macho y hembra, femenino y masculino. Ya si usted le quiere aventar un género extra, ya está fuera del orden de Dios. Pero dice la palabra que Él quiere establecer un pacto, y un pacto que es un compromiso. Dice Dios, yo quiero que entres en el arca. Lo que Dios está diciendo es, yo quiero que la iglesia va, Padre, que tu familia entre en mi corazón. El arca no representaba un barco donde iba a llevar una dirección, simplemente el arca era un lugar donde iban a ser resguardados del diluvio, donde iba Dios a resguardarlos de la destrucción. Entonces hoy Dios quiere que tú entres al corazón de Dios, pero dice la palabra aquí, para que tengan vida. El que hoy tú estés en el corazón del Padre es que tú camines no solamente vida en esta tierra, sino en la eternidad. Miren qué bonito y qué romántico, porque Dios quiere siempre llevarlos en el corazón, ¿sí? Y ese es el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y dice en el 6:22, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sale? Entonces, una de las cosas que ya vamos a ver hoy es la vida de Noé. Pero la Biblia, y ahorita les voy a dar bien la cita, la Biblia en Zacarías menciona 3 hombres: Noé, Daniel y Job. Habla de estos personajes que en el Antiguo Testamento cuidaron mucho su relación con Dios. No había una salvación porque Jesucristo no estaba todavía en el Antiguo Testamento. Pero estos 3 personajes que menciona la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, Job, Daniel y Noé, cuidaban mucho la relación con Dios. Digan conmigo, la salvación es personal. Si volteas y está al lado tu esposa, alguno de tus hijos, díselo, la salvación es personal. Nosotros no tenemos que dar cuentas de la salvación de nuestros hijos. Y es algo bien interesante. Miren, esto que vamos a aprender hoy, más allá de la vida, es bien interesante porque lo tenemos que aplicar a nuestro diario vivir. Y el enemigo quiere que no conozcamos esta voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios mandó a Noé, él es el sacerdote. Le dijo, quiero que construyas un arca. Se tardó 120 años. Ahora escúcheme bien. Los jóvenes que tenía, porque tenía 3 hijos, 3 varones, y estos 3 varones dicen que ya tenían esposa. O sea, quiere decir que eran jóvenes o hombres ya maduros. Y tenía Noé una esposa, que no se menciona el nombre de esa esposa. Porque dirán por ahí, no participó en una relación familiar. Entonces fíjese, total fueron 8 personas las que entraron al arca. 4 hombres y 4 mujeres. Y Noé se encargó de obedecer a Dios durante 120 años. La gente se burlaba porque nunca había llovido en la tierra. Entonces decían, ay Noé, ¿cómo estás haciendo eso? Si estamos, por ejemplo, aquí en la ciudad, aquí lo más húmedo que tenemos son las trajineras de Xochimilco. Es que se va a inundar la tierra. No, ¿cómo crees? Obediencia. Más allá de la vida, tú y yo lo que tenemos que aprender en este año es a caminar en obediencia. Aunque no nos guste, aunque nos pese, la obediencia es básica y fundamental. Y Noé empieza a construir el arca, pero escúcheme bien, Noé lo hizo solo. Nunca involucró a los hijos, nunca involucró a las nueras, nunca involucró a la esposa. A lo mejor lo único que hacía la esposa era llevarle la comida, a lo mejor acercarle un material o algo. Pero durante 120 años lo único que Noé traía en su mente era obediencia, hacer lo que el Señor me pidió. Y dice la palabra que le da instrucciones que tenía que tomar animales, 2 de cada especie, macho y hembra, y hacer esa arca para que todos los animales entraran. Y dice la palabra que entonces viene el diluvio y empezó toda la gente a ser muerta, ahogada. Empezaba él a escuchar dentro del arca cómo la gente gritaba, cómo a la gente le decía, ábreme Noé, dame chances más, te paso una lana, dime cuánto. Escúcheme bien, nos habla que la salvación no cuesta. Si en algún momento tú vas a alguna iglesia y alguien te cobra por una enseñanza, alguien te cobra por predicar o alguien te cobra por un evento, va en contra de la palabra de Dios. El precio que hoy Dios nos exige a los hijos de Dios es la obediencia. Y en la obediencia yo estoy siendo ahorita consciente que mi obediencia es cuidar a mi esposa y a mis hijos. Pero cuando Baruch crezca y Camila crezca, ya la obediencia ya no va a ser parte de. O sea, yo voy a cuidar mi relación con Dios, pero mis hijos van a tener que cuidar su propia salvación.
Y desafortunadamente es lo que más quizá nos afecta a los padres, porque decimos, híjole, Señor, yo no sé si mi hijo esté caminando en rectitud. Dice la palabra que Job decía, pues voy a hacer sacrificio por si mis hijos se fueron al antro, no por si mis hijos hicieron algo malo, voy a pedir por ellos. Escúcheme bien, no está mal que pidamos por los hijos, pero nuestra responsabilidad es enseñarles a conocer a Dios como su Padre. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, dice la palabra que hay quienes dicen que estuvo 360 días Noé en el arca, pero dice que empezaban a descender las aguas. Y vaya conmigo a Génesis 8:7. Empezó a Noé a darse cuenta que había mucho calorcito y empecé a ver humedad. Y en Génesis 8:7, vamos a leerlo ahí del 7 al 12, dice lo siguiente. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual volvió, ya no volvió más a él. Amén. Fíjense, conocemos a Dios, la salvación es personal. Yo llegué a los pies de Cristo hace aproximadamente 25 años. Era soltero, tenía 16 años, me bauticé, fui consciente de lo que estaba haciendo. Mis padres me llevaron a la iglesia, pero después yo empecé a querer mi salvación. Y entonces yo entro al arca, y dijimos que el arca, ¿qué significa? El corazón de Dios. Entré al corazón de Dios, tuve una relación con Él. En el arca no había nadie más, no estaba mi mamá, no estaba mi papá, solamente estábamos yo y Dios. Pero lo importante no es que entres, porque Dios te dice la palabra que te atrae con lazos de amor, sino que, escúcheme bien, es cómo salir del corazón de Dios. No quiere decir que Dios ya no va a estar en tu vida, sino que Dios te prepara durante ese tiempo estando en el arca. Hay quienes están 6 meses, 3 meses, hay quienes maduran en 1 año, que es lo máximo que estuvo Noé, 360 días. Y después de 1 año, Dios te saca de su corazón para que vayas y extiendas su reino y vuelvas a Él, porque por eso dice la palabra que Dios les da talentos. Entonces, lo más difícil no es entrar en el corazón de Dios, porque ahí vas a estar resguardado, ahí Dios te va a cuidar, Dios te va a enseñar, sino salir para hacer el propósito al cual Dios nos llamó. Y miren lo que dice ahí, en el 8:7 dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Usted me ha de preguntar, ¿por qué Noé envió un cuervo y por qué no envió primero la paloma? Bien, este animalito que es un cuervo, a ver si me puedes poner ahí una imagen de un cuervo. O creo que no hay internet. No hay internet, no los quitaron, no es cierto. El cuervo todo el mundo lo conoce, es como un pájaro así negro, tiene pico, es un animal carroñero. Normalmente hay 6, en Palestina hay 6 especies de cuervos. Y estos cuervos son como Shrek. Lo primero que hacen, se van sobre los cadáveres, y lo que les gusta a ellos, primero a donde se van, es lo gelatinoso de los ojos. Sacan los ojos de sus cadáveres. Entonces dice que manda un cuervo, y la palabra cuervo en el griego es la palabra, perdón, en el hebreo es devorador de cadáveres. Cuando tú entras en el corazón de Dios, Dios te ministra, como lo vemos en la misión, Dios te restaura, pero también Dios te confronta. Cuando tú entras en el corazón de Dios y tú eres hijo de Dios, lo primero que Dios te va a decir es, sácame a tus cadáveres. Aquellos que en algún momento les tuviste resentimiento, rencor, amargura, falta de perdón, envidia, sácame tus cadáveres. Por eso es que Dios, antes de que Noé pisara, manda un cuervo. Y el cuervo es el que iba a devorar, o el que estaba devorando en su momento, los cadáveres. Comen carroña. Ahora, un cuervo representa lo inmundo,
Levítico 11:15, quiero que vayas conmigo ahí, por favor. Levítico 11:15. Dice, todo cuervo según su especie, a ver, pone 16. El avestruz, la lechuza, la gaviota, bien. Aquí nos está hablando, bueno, más si tú lo ves más en Levítico 11:15, ¿sí dice ahí Levítico 11? Habla que es un animal inmundo, digan conmigo, es un animal inmundo. No quiere decir que no sea un animal creado por Dios, pero no es muy bien visto. Sí, Dios usó a un cuervo para darle de comer a Elías, pero los cuervos por lo general habitan en desiertos, en ruinas. Por eso cuando tú sales en algún momento como hijo de Dios, para ser instrumento de Dios, para cumplir el propósito y el plan de vida, primero tienes que sacar esos cadáveres, esa gente que sigue hiriendo y lastimando tu corazón. Ahora, cuando tú sacas esos cadáveres, también tienes que sacar parte de esos desiertos, parte de esas ruinas, porque un cadáver, por lo general, hay lugares donde se les llaman fosas comunes, y ahí van todos los muertos que no son reclamados. Por ejemplo, si alguien atropella a alguien allá afuera, Dios no lo quiera, y esa persona no tiene identificación, si tú lo buscas en los anfiteatros y no hay una relación familiar, todos esos muertos se van a la fosa común. Y no crean que los entierran así por cajones, no, los revuelven. Hay un revoltijo, hay un desierto, hay una ruina. Y eso es lo que pasa. Cuando tú traes un cadáver, cuando tú traes un resentimiento, cuando tú traes algo en contra de alguien, sea así una pequeñez, o sea algo muy mínimo, quiere decir que sigues trayendo una ruina en tu corazón. Y Dios dice, no puedo hacer nada contigo mientras tú no saques primeramente ese cuervo que ha estado siendo alimentado por esos cadáveres que están en tu corazón. Y donde hay un cadáver hay una ruina, y esa ruina a lo mejor fue una etapa de tu vida, en tu infancia, en tu niñez, a lo mejor en tu matrimonio, una ruina que está afectando y te llevó mucho tiempo al desierto. Por eso es que dice la palabra que Dios mandó a este cuervo, ¿sí?, para que viera si ya había algo sólido, algo en la cual pues él pudiera posar o alimentarse. Ahora, a mí me impacta algo que la Biblia nos revela, que los cuervos son papás que les enseñan, escúcheme bien, se los voy a mostrar en la Biblia, son papás que les enseñan a sus hijos cuervitos a depender de Dios. Esto está increíble, porque aunque es un animal inmundo, escúcheme bien, papá cuervo y mamá cuerva, llega un momento donde a los hijos, mamá, dame de comer, no, pídele a Dios. Y eso viene en la Biblia, aunque usted no lo quiera creer. Quiero que vaya conmigo para que lo descubramos juntos. Vaya conmigo a Job 38. Job 38, 41. Fíjense, esta es una revelación porque pregunta a Dios, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y chalala, chalala? Pero Job 38, 41, vea la revelación tan tremenda. Pregunta, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman ¿a quién? A Dios. Y andan errantes por falta de comida. Un polluelo, un pájaro va, agarra el gusanito, vuela y los pollitos están así abriendo la boca y la pollita agarra y le deposita ahí al polluelo el gusano. Pero con los cuervos representan animales del mundo. Ahora escúcheme bien, papás. Muchas veces el enemigo nos va a querer hacer sentirnos culpable, porque gloria a Dios, a lo mejor si tus hijos conocen al Señor desde pequeños, qué bendición. Tú les vas a enseñar a caminar en el orden de Dios, pero supongamos que tú conociste al Señor ya grande y tus hijos ya estaban grandes, a lo mejor tú dices, pues es que yo tenía una mentalidad de cuervo, pastor. Traía una actitud a lo mejor del mundo. Bueno, no te preocupes, porque aún nos dice la palabra que los cuervos tienen que aprender a depender de Dios. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? No son los papás. Cuando sus polluelos claman a Dios, si un animal tan pequeño aprende a clamar a Dios,
¿quiénes somos nosotros para no enseñarle a nuestros hijos a que clamen a Dios? Nosotros no podemos saciar, nosotros no podemos darles a nuestros hijos siempre sus necesidades al 100%, porque ni somos omniscientes, ni somos omnipresentes, ni somos todopoderosos. Pero si tú le enseñas a tu hijo a ser obediente, que fue lo primero que hizo Noé, a ser obediente a Dios, déjame decirte que tus hijos van a empezar a clamar a Dios. Y dice, y andan errantes por la falta de comida. Esos cuervos muchas veces se van a sentir errantes, es que andan de un lugar a otro porque no tienen alimento. Pero si tú ya consagraste tus hijos a Dios, si tú ya oraste por ellos, si se van a la prepa, a la secundaria y a lo mejor no les diste para el lunch, lo único que a tus hijos les queda es la gracia de que mejor le pidan a la novia la mitad del sándwich o la mitad de la torta. ¿Sí me estás siguiendo? Yo tenía una amiguita por ahí que yo me acercaba mucho por su comida, por su lunch. Mi mamá siempre me ponía lo mismo de siempre, torta de frijoles con huevo. Y bueno, cuando hace hambre te sabe a gloria. Pero había momentos que esta compañerita abría y su frutita picada, ¿no? Y su jamón con queso panela y toda la cosa. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. Ay, ¿quieres de mi sándwich? Bueno, ¿no? Ya. Y me sentía ese cuervo que clamaba a Dios, le decía, Señor, que ahora sí venga, Ana Lilia se llamaba esta compañerita, Ana Lilia. Yo le quitaba su loncha a Ana Lilia. Y andábamos errantes por falta de comida. Créanme que aún si los polluelos claman a Dios, cuanto más dice la palabra, sus hijos no les dará al Espíritu Santo. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, número 1, saca tus cadáveres. Saca tus ruinas. No puedes, estás en el corazón de Dios. Ya estás ahí, ya cumpliste un año en Abba Padre, ya tienes 2 años en Abba Padre. Iglesia Abba Padre ya tienen 5 años. Es el momento de salir y evangelizar, de cumplir el propósito, de irnos más allá de la vida, de extender el reino. Pero no puedes salir y evangelizar allá afuera si todavía sientes resentimiento, rencor, si todavía hay ruinas en tu corazón, si todavía te sientes como Elías, caminar en el desierto. Tienes que sacar al cuervo. Y el cuervo dice que salió y volvió hasta las aguas. Dice en el 7, se secaron sobre la tierra. Y dice en el 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Después de que tú sacas el cuervo, ahora ¿quién tienes que sacar? A la paloma. Y todos sabemos que la paloma representa al Espíritu Santo. Yo no puedo presentar como hijo de Dios al Espíritu Santo mientras siga trayendo cadáveres en mi corazón, mientras siga trayendo ruinas. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo mientras todavía me sienta en un desierto. Por eso la Biblia dice que Noé no sacó primero a la paloma y después sacó al cuervo. No, primero sacó lo inmundo de él. Lo que estaba adentro, lo sacó, le dijo, ve y aun si hay algo que te cueste trabajo soltar, pídele a Dios, depende de Dios. ¿Ya lo sacaste? Bien, ahora saca la paloma. Y dice la palabra en el 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él el arca. Dice ahí, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Tú puedes compartir del Espíritu Santo, pero escúchame bien, el Espíritu Santo siempre va a volver a ti. Tienes que extender tu mano y extender las manos y decir, Espíritu Santo, dame para dar. Porque, escúcheme bien, el Espíritu Santo representa, dice que traía ahí en el 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí, traía una hoja de olivo. ¿Qué representa la hoja de olivo? Representa paz. Eso es lo que hace papá cuando tú y yo entramos al arca. Cuando entramos al corazón de Dios, Dios se encarga de alimentarnos por muy mundanos que nos sintamos, por muy cuervos que nos sintamos. Dios se encarga de quitar, de limpiar. Y entonces, no solamente viene el Espíritu Santo, puedes impartir del Espíritu Santo y lo más interesante es que siempre va a haber paz en tu corazón. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, la paloma también representa la sencillez, la falta de malicia. Hermanos de Abba Padre, tú y yo somos representantes del reino.
no debe de existir malicia. Como hermanos en Cristo debemos de amarnos unos a otros. No debemos de transarnos. Ay, el hermanito se ve que tiene lana, lo voy a transar. No, hermanos, eso no es parte de permanecer en el corazón de Dios. Yo no digo que en algún momento, ay, pastores, que le di trabajo al hermano, gloria a Dios, que nos podamos bendecir unos a otros. Pero si en algún momento ese hermano se le mete el corazón de cuervo, ese va a picarte los ojos, lo gelatinoso de ahí. Y eso Dios no quiere. ¿Por qué? Porque en la paloma tienes que aprender a ser sencillo, a cobrar no más, pero tampoco cobrar menos. Tienes que cobrar lo justo, porque vas a llevar ese pan a tu casa, a tu familia. Tienes que tener esa falta de malicia. Los que ya habitamos en el corazón de Dios, ya no podemos transear, ya no podemos estar, dirían por ahí, como el mundo lo hace. Ya no tiene que haber malicia. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Y en el corazón de Dios, fíjense, el arca representa el corazón de Dios. La paloma representa el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿dónde queda Jesús? Génesis 8:20, ahí viene la respuesta. Mire qué tremendo cómo la Trinidad representa en el Antiguo Testamento la relación entre Noé y Dios. Génesis 8:20, ¿está conmigo ahí? Dice así, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó una de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice el 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mire, cuando tú ya estás en el corazón del Padre, cuando tú ya sacaste los cuervos, cuando el Espíritu Santo te ministró, ahora sí presentas a Jesús. Escúcheme bien, Jesús no es un amuleto. El que tú traigas un crucifijo o que traigas a Jesús crucificado, eso no te va a salvar. El que tú digas yo amo a Jesús, no te va a salvar. Dice la palabra que lo primero que hizo Noé, edificó un altar. Y el altar somos nosotros. Vas a edificarte como hijo de Dios. Vas a edificar diciendo, Señor, ya ministraste, ya quitaste mis cadáveres. Ahora el Espíritu Santo reposa en mí. Ahora soy un altar y me voy a presentar a ti como olor grato. Y vas a hacer el sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio? El Cordero inmolado. Jesucristo. Él es el sacrificio que va a hacer que Dios lo vea como un olor grato. En el Antiguo Testamento los pecados eran tapados. Cristo limpia con los pecados de la humanidad. Ahora me llama la atención que si solamente había un macho y una hembra y un macho y una, ¿cómo lo hizo? Bueno, escúcheme bien, aquí tiene que haber fe. Hay una parte en la Biblia donde dice que tiene que tomar 7 especies o 7 animalitos, pero él agarró, dice la palabra, y tomó uno de todo animal limpio y una ave y la ofreció en holocausto. No ofreció un cordero, ofreció un ave, algo pequeño. No te estoy diciendo que tú vengas y le digas, Señor, aquí está mi vida, si no aprendes a refrenar tu boca. Aquí está mi tiempo, si dirán por ahí, si llegas tarde al servicio. Empieza con algo pequeño, ofrécele olor grato a Dios. Presenta a Jesús, dice la palabra, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero tienes que aprender a presentar a Jesucristo. ¿Después de qué? De tener una relación con el Espíritu Santo. Después de entrar en el corazón de Dios, que representa el arca de Noé. Y dice la palabra, entonces ahora sí percibió olor grato. Nada de sacrificios humanos. Dios quiere que el sacrificio venga de tu corazón, que digas, Padre, voy a aprender a perdonar, voy a aprender a amar. Y entonces dice la palabra que dice el Señor en su corazón, no volveré a más a maldecir. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Escúcheme bien. Los jóvenes, todos los que tenemos jovencitos, yo tengo una hija de 11, un niño de 10, todos llegan en algún momento donde no tienen propósito. A veces Barú dice que quiere ser nadador, a veces que dice que quiere ser carpintero, cuando era niño dice que quería ser mecánico.
No tienen propósito. Tienen una situación donde en su corazón hay un mal deseo en su juventud. Hay veces que los padres nos esperamos y de, yo no era así con mi madre. Qué bueno. Pídele a Dios que aún te cambie a tu hijo de cuervo a palomo o a paloma. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Ahora bien, vamos al punto importante. Génesis, por favor, 9. Ya terminó el diluvio. Ya saliste del corazón de papá para evangelizar. Noé fue un buen padre por 120 años. Dice que a los 600 años Noé ya entró al arca. Y dice en el 9, pónganme atención, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a quiénes más, y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Escúcheme bien. Yo como papá me voy a encargar de meterme al corazón de Dios, que Dios me ministre, que el Espíritu Santo me imparta, que me dé, bla, 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 bla. Pero llega un momento en el cual yo voy a salir del corazón de Dios y voy a presentar, Camila y Baruch, vengan los dos por favor. Vamos a estar en las pruebas, en las luchas, y los hijos son parte de las pruebas y las luchas. Tus hijos escúchame bien, nunca tienes que ocultarles a los hijos. Es que nunca sepan mis hijos que nunca tengo. No, hijos, hoy no tengo dinero, tenemos que aprender a confiar en Dios. Salgo yo del arca y entonces dice la palabra que Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. Y les dio una instrucción, ya no a Noé nada más, una instrucción a sus hijos. Fructificaos y llenad la tierra. O sea, ¿sabes qué? Hasta aquí ya tienes 18 años, ahora te toca ser obediente a Dios. Construir un arca para que entres al corazón de Dios. Hasta aquí, mi chamba terminó. Bye. ¿Sí me estás siguiendo? Dice la palabra en el 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. 9:6, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Advertencia. A ver, Camila y Baruch, ustedes no van a ser como la generación pasada. Caín mató a Abel. No. Tú le haces algo a tu hermano, voy a demandar la sangre de tu hermano sobre ti. Tú le haces algo a tu hermana, voy a demandar la sangre de tu hermana sobre ti. O sea, se cumple, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, mire lo que dice ahí, 7, mas ustedes, está hablando en plural, le estaba diciendo a Noé y a sus 3 hijos, mas ustedes, mas vosotros fructificad, por segunda vez, y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Procrear abundantemente. Ahora escúcheme bien, la palabra abundantemente, o más bien la palabra procrear es una palabra hebrea, sharat. Camila, quiero que seas una mujer que vaya a procrear. Ay, sí, quiero ser mamá. Ese no es el significado. Sí, quiero que en algún momento tú te conviertas en mamá, quiero que te conviertas en papá, pero el significado de la palabra sharat, procrear, significa producir. De hoy en adelante, ya yo me mantuve en el arca durante 120 años, me pasé trabajando para ustedes. Durante un año estuvimos en el arca. Ahora te toca producir a ti y ahora te toca producir a ti. Ya no. Oye, mamá, ¿me das para la universidad? Mi hijo, agárrate una chamba de medio turno para que no estés de ocioso y te me vas a la escuela. Tú te vas allá a la panadería, al Sagrario, empiezas a ganar tu lana y la próxima semana te toca pagar el gas y la luz, ¿sale? Te toca producir. Ya tome su lugar. El hermano ni tiene hijos, pero por fe los está aplaudiendo. Gloria a Dios. Tome su lugar. Procread, producir. Los hijos son inservibles hasta el momento que salen del arca. Ahí la salvación, mis amados hermanos, ya es personal. Es que mis hijos andan en drogas, pero si se muere y no es salvo, no te preocupes. El Señor siempre tiene el control. Si tú fuiste un hombre
que aprendió a ser obediente, lo demás Dios se encarga. Ahí va lo malo, ahí va lo malo. Dice en el 9:20, ahí les da la instrucción, dice que les va a hacer un arco iris, que era el arco de Dios y chalala, chalala. 9:20, después del arca, ya voy a terminar, después del arca comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Quién comenzó a labrar la tierra? Noé. ¿Dónde estaban los hijos? Pues es que durante 120 años mi papá se la pasó trabajando. No, a ver, espérame. Tu papá se encargó de construir un arca para meterte a tus hermanos, a ti. ¿Qué estás haciendo? No, pues es que mi papá no me enseña, no. Yo tengo que irme a la prepa, yo tengo que irme a tal lado. No. El problema es que aquí empezó Noé a labrar la tierra. Él lo hizo, porque él cuidó su obediencia a Dios, él empezó a plantar una viña. Mis hijos no la quieren hacer, no importa. Y una viña, es la primera vez que se planta una viña. Llegó un punto donde este varón Noé se empezó a ver unas uvitas fermentadas, se echó unas copas, y dirán por ahí, se me puso una guarapeta. En el 21 dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Cómo se verá una persona viejita de 90 años? ¿Cómo se verán las pompis de un viejito de 90 años? Ahora imagínate las pompis de uno de 600 años. O sea, las momias de Guanajuato se quedan cortas. ¿Sí me estás siguiendo? Y me sigue de pompas de 600 años. Ya me había. Nada más era el puro hueso. Pero escúcheme bien. Y dice aquí en el 2:21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Seb y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y le dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás. ¿A quién? A tus hermanos. Mire cómo puedes tú caminar en el orden de Dios, pero cuando tú como hijo no sigues la instrucción de Dios, todo lo que en algún momento tus padres construyeron, tú te lo llevas en un 2x3. Dice que vio la desnudez, y la palabra desnudez es una palabra hebrea que significa herba, y su significado es partes pudantes. O sea, lo que la Biblia nos dice es que Noé a sus 600 años tenía una área torpe. Todos aquí tenemos algo que nadie, no queremos que nadie nos vea, a lo mejor físicamente, a lo mejor en el alma, a lo mejor, no sé, muy dentro de ti. Tienes un área torpe, un área fea, un área que nadie te gustaría que te viera, algo que en algún momento te avergüenza, alguna desgracia que tuviste, algún accidente. Y quiero que entiendan que Noé era un hombre de respeto. Él siempre se mantuvo como autoridad delante de su esposa y de sus hijos. Entonces, él se puso tan borracho que a lo mejor agarró, se empezó a desnudar y se terminó ahí en el piso. Y entró este chamaco, escúcheme bien, este chamaco, y como nunca tuvo honra al padre, empezó a burlarse de su desnudez, de lo feo. Dijo, papá, mira ese gusanito todo feo y peludo y horrible y verde. Escúcheme bien, papás, no permitas que tus hijos se burlen de tu desnudez. Y no estoy hablando de la desnudez físicamente. Como padres vamos a ser muchas veces torpes en algunas cosas. Como padres muchas veces vamos a tener desgracias o vergüenzas. Pero que eso no sea una parte donde tus hijos lo usen para minimizarte. Porque ellos tienen que aprender a honrarte. Porque si no, la maldición a lo mejor no viene por parte de ti, pero la maldición trae separación, trae destrucción. Y por eso muchas veces tus hijos no pueden vivir una vida en matrimonio. Por eso la hija no puede respetar a su esposo porque no respetó al padre. Por eso el esposo no puede respetar a la esposa porque nunca respetó a la madre.
Entonces usted tiene que tener cuidado, porque a lo mejor usted no los maldice. O sea, como padres muy difícilmente vamos a maldecir a los hijos, pero la maldición puede caminar, amarillo, gracias, pero puede caminar en esa parte. Vaya conmigo, por favor, Ezequiel 14:14. Vamos rápido ahí, yo termino con esto. Ezequiel, yo se los voy a leer ahí en una versión diferente. No me la pongas, bueno, sí, pónmela ahí. Dice así, desde el 12 voy a leer, ya voy a terminar. Ezequiel 14:12 dice: entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, si alguna nación peca contra mí y enemista a su padre contra mí, yo le castigaré con escasez de alimento y hambre, destruyendo así tanto a los seres humanos como a los animales. Aún si Noé, fíjense lo que dice el 14, y aún si Noé, Daniel y Job vivieran en este país, solo ellos se salvarían por su justicia, lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Escúcheme bien, esto habla de una salvación personal. Habla de tres personajes. Dice, aun si estuviera vivo Noé, Daniel y Job, vivieran entre ustedes, su rectitud solo los salvaría a ellos mismos. Este mensaje viene de parte del Señor Dios. Dice el 15, se puede dar el caso de que yo envíe animales salvajes a la tierra para desolarla, arruinarla, a tal punto que nadie se atreva a pasar por el temor de los animales peligrosos. 16, yo el Señor Dios prometo por mí mismo que aun si esos tres hombres vivieran ahí, no podrían salvar ni siquiera a sus hijos. Solo ellos se salvarían mientras el resto del país quedaría convertido en un desierto. Eso es lo que dice el 16. A ver, pon el 16 ahí. Dice, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aun sus hijos ni aun sus hijas librarán de ellos, solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Escúcheme bien, iglesia, la salvación es personal. Entre más le des recursos a tus hijos y ellos no se mantengan en el arca, en el corazón de Dios, más los vas a echar a perder. Imagínate que el hijo pródigo se fuera y el papá ay, por favor, Lencho, ve a cuidar a mi hijo. No, el papá le dijo, ten, aquí está la herencia, si te la quieres gastar con prostitutas es tu bronca, pero yo confío que Dios va a hacer volver el corazón del hijo hacia el padre. Y hablaste con tu hijo una vez, 2 veces. Yo tengo un amigo que dice, pastor, mi hijo ahorita está en el reclusorio y no te sientes mal. No, yo lo apoyé, le di, no quiso, esa es consecuencia de él. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Aun si estuvieran estos tres varones, fíjense, Noé, Job y Daniel no podrían salvar a sus propios hijos. La Biblia nos habla que Noé tenía 3 hijos, no los podrían salvar. Hoy en esta vida no se puede. Job tampoco. Dice la palabra que Job hacía sacrificio por si los hijos pecaban. Daniel no se registra si tenía hijos, pero por lo que está diciendo la palabra de Dios, también tenía hijos. Mis amados hermanos, no podemos hacer nada por nuestros hijos más que enseñarles a construir el corazón de Dios para que ellos habiten en él. Nada más. Y entonces dice más abajo, ya dice ahí en el 17, puedo también decidir enviar a un enemigo para que destruya el país, tanto a los seres humanos como a la bestia. Dice el 18, yo el Señor Dios prometo por mí mismo que aun si estos 3 hombres vivieran ahí, no salvarían ni a sus hijos, sino que solo ellos se salvarían. Dice el 18 así, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, otra vez. Digan conmigo, la salvación es personal. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, dice que no se avergonzaban, porque no habían pecado. Escúcheme bien, matrimonios, yo no sé por qué el Espíritu Santo está poniendo esto en mi corazón. Matrimonios, no se avergüencen de su desnudez física. No se avergüencen de su desnudez espiritual. Si la esposa apaga la luz para cambiarse, o la esposa literal dice, por favor, volteate que va a cambiar. Es más, ahora tú hasta obsérvala más. Porque, escúcheme bien, eso no viene de parte de Dios, mis hermanos. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaba. Y la palabra desnudo en el hebreo significa que eran estériles. Esa es la palabra, el significado de desnudo en Génesis. Estéril, o sea que es algo fructífero. Estéril.
Entonces, así tú veas a tu esposo con la panzota chelera, es fructífero, es bueno. Así lo veas con los pelos, es fructífero. No te avergüences, es algo bueno. Ahora, escúcheme bien, la palabra también desnudez es la palabra suave. Oye, gorda, no, pues menos se va a querer desnudar delante de ti. ¿Qué pasó, botija? Menos. ¿Sí me estás siguiendo? Hay que ser suave. Nuestra manera de hablar, nuestro tacto, escúcheme bien, nuestro tacto no parte de las manos. Nuestro tacto parte de la lengua. ¿Qué tanto tacto tenemos? A lo mejor tu esposa tiene una desnudez donde ella fue avergonzada por sus piernas, por sus pechos. Es que yo no sé qué decirle a mi esposa. Le te cantares. Es que tus pechos son como montañas. Hasta yo creo que hasta la mujer empieza a caminar así. ¿Sí me estás siguiendo? Maridos, de ustedes depende que se dignifiquen el uno al otro. El problema es que cuando no hay esa relación, la mujer busca la dignificación con el carnicero, con el lechero. Y el hombre busca dignificar otras mujeres que no sea la suya. Tú tienes algo, bendice, gózate, dale gracias a Dios. Es que ya está perdiendo, tú estás igual, papá. Lo mismo. Entonces, olvídense de avergonzarse. No sé por qué lo estoy diciendo, pero bueno, de una vez, nada de que no me veas. Si bañaste a tu niño, báñense juntos. De vez en cuando los matrimonios tienen que bañarse juntos. Es bueno. Dios lo hizo. Es una bendición el matrimonio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? La gratitud siempre va a traer una buena conciencia. Entonces, Noé, Daniel y Job. Noé es lo que tienes que traer, obediencia. Daniel, compromiso. Y Job, justicia. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos que tener. Obediencia. ¿Hasta cuándo tengo que obedecer? Bueno, si estás 120 años con lo mismo, ahí sí, ya a lo mejor es una prueba. Ya ni es obediencia, es prueba. Pero te desesperas, eres impaciente. ¿Hasta cuándo tengo que obedecer a mis papás? Hasta que tenga 120 años. Y si me caso, aún tienes que honrarlo. Job representa obediencia. Él no le importó que lo bullearan por estar haciendo un arco. Él fue obediente. Daniel, dice la palabra Daniel 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y para proponer en tu corazón no contaminarse del mundo, antes de hacer un compromiso con tu esposa y con tu esposo, lo haces con Dios. Yo me comprometo a ser fiel a Dios, a ser íntegro, compromiso. Y por último, Job fue sujeto a prueba, para que aún en la prueba el enemigo viera que Dios es un Dios justo. Porque lo que Dios le quitó a Job, se lo duplicó. Estás en prueba, pastor, ya no veo lo duro sino lo tupido. No te preocupes, Dios es justo y te va a dar el doble de lo que estás hoy perdiendo. Pero es importante eso, mi amado hermano. Y yo termino con eso, póngase de pie, no le cortes ahí en YouTube. Puedes pasar, señora Jessica, por favor, puede pasar. Después de Génesis, cuando Noé maldice a su hijo, en Génesis 11 viene la Torre de Babel. ¿Y sabe qué significa la Torre de Babel? Separación. Cuando hay maldición por no caminar en el orden de Dios, viene una separación. ¿Por qué hay divorcios? Porque no están caminando en el orden de Dios. ¿Por qué los hijos se quieren ir a los 14, a los 15 años de la casa? Porque no está el orden de Dios. No está el arca, dirían por ahí, el arca está mal construida. Ese chama de nosotros, esposos, ¿cómo estás construyendo? Y la Biblia nos habla que Dios le dio instrucciones precisas a Noé de construir el arca. Pues es que a mí me gusta la del Titanic. No, pues Dios no te mandó a hacer un Titanic. Dios te mandó a hacer un arca, un lugar de seguridad para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Qué tristeza que para muchos es una bendición
pueda ser o se convierta en una maldición por no tener un corazón íntegro. La maldición no solamente trae separación. Por eso dice la palabra: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Familia, yo le decía a mi familia, tienen que aprender a ser agradecidos. Y Camila me decía, ¿pero qué es ser agradecido? No solamente es darle gracias a Dios. La palabra gratitud es ser de un mismo sentir, que tengas el mismo gozo. Que si tu esposo se compró la compresora Koblenz para lavar su carro, que te goces con él. Que tu esposa se compró el labial MAC ultra rojo cereza con chuleta ahumada 3.4, te goces con su labial 3.4, de un mismo sentir. Que tu hijo se compró el balón de Messi firmado, no sé ni quién es Messi, pero gózate. Dice ser un mismo sentir. Y la palabra un mismo sentir significa una familia feliz. La familia que es feliz es una familia grande. Hay familias muy grandes pero están destruidas, divididas. Todavía no le cortes, Santi. Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tenemos que aprender. La Biblia, escúcheme bien, nos enseña. Es la Biblia. Es que yo soy muy seco. No. La Biblia dice que tienes que ser cariñoso con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y en el cariño siempre tiene que haber humildad. Tratando, escúcheme bien, la Biblia nos dice, hay que tratar de entenderlos. No te estoy diciendo que entiendas a tu esposa todo el tiempo o que tu esposo lo entiendas, no. Tienes que tratar de decir, okay, voy a ponerme en sus zapatos. ¿Cómo estará él pensando? ¿Qué traerá esta situación? ¿O por qué estará ahí en esta actitud? ¿Qué es eso de menopausia? ¿A qué se le atribuye? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. La palabra maldición, dice la palabra que cuando Noé maldijo, la palabra maldición en el griego es insulto por insulto. No tienes que insultar. Por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredemos bendición. Más allá de la vida está una herencia llamada bendición. Tú tienes que bendecir a todos bendícelos. Y eso lo aprendí esta semana. Esta semana estaba yo ahí estacionado, una señora se metió en doble sentido y le dije, oye, hágase un lado. No me voy a hacer un lado, no me muevo. Le dije, pues yo tampoco, soy bien paciente y tampoco me voy a mover yo. Aquí me quedo. Y aunque me salgan raíces en los pies. Y me quedé ahí, hermanos. Pues la señora se enojó y me dijo, y bajó el vidrio y le dijo, yo también te amo. Yo también te quiero, ¿verdad? Dijiste. Esa es la palabra bendición. Hay que bendecirnos. Qué difícil es bendecirnos el uno al otro. Pregunta, iglesia, ¿ya sacaste el cuervo? ¿Siguen habiendo cadáveres en tu corazón? ¿Siguen habiendo desiertos, ruinas? Por eso el Espíritu Santo no puede generar en ti un corazón de hijo que pueda hacer olor grato. Preséntate delante de Dios en esta hora. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Llegaste al lugar de bendición, un lugar de paz. Hermanos, en YouTube los bendecimos. Nos vemos el próximo domingo.